Bueno, para mañana quedó agendada esta reunión donde se van a retomar las conversaciones del proceso constituyente. Los partidos todavía no logran acuerdo respecto al tema del mecanismo para redactar esta nueva Carta Magna. Vamos a conversar del tema. Estamos acá en el estudio con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Paulina? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Viviana. Gracias. Paulina, leyendo algunos informes y reportes de prensa, dicen que esta semana va a ser bien dura si es que no hay acuerdo, incluso como desahuciando la posibilidad de que sigan las conversaciones. ¿Es así? ¿Es tan como clave y, podríamos decir, trascendental lo que puede ocurrir en estos días? Bueno, yo creo que todos queremos que haya acuerdo. Quienes hemos participado, los partidos que hemos estado conversando, queremos que exista este acuerdo y que exista esta nueva vía para tener una constitución hecha en democracia. Por lo tanto, yo entiendo que siendo ya las conversaciones finales o acercándose los plazos que hemos ido conversando, puede haber esa expectación, pero yo no creo que estemos en posición de desahuciar un acuerdo, porque finalmente se requiere tener esta certeza de un itinerario constituyente que finalmente nos permita tener esta constitución. Al parecer la problemática, y hemos estado pendientes de lo que ocurre con el mecanismo, incluso con el número de personas que formarían parte de tener esta responsabilidad de la redacción, pero también como de quién tiene que garantizar el proceso, qué entidad. ¿Es verdad que ahí están las principales dificultades para los acuerdos? Las bases que se construyeron que dan cuenta de un ánimo transversal. Yo creo que todos quienes hemos trabajado en esto hemos puesto el énfasis en que esta constitución no sea de izquierdas ni de derechas, que sea una constitución básica o un molde, un modelo que nos permita después en el juego democrático ir dictando las leyes que se requieren. Una constitución demasiado extensa como es la de 1980 tiene ese problema, que todo está en la constitución, que todo tiene que pasar por modificar la constitución y finalmente entraba el debate democrático. Por lo tanto, esas bases que son el acuerdo marco para construir esta nueva constitución también requieren una cierta vigilancia, cautela, digamos, el árbitro, el llamado mecanismo de solución de la controversia. Ya. O sea, ¿quién diría que estamos actuando fuera de esas bases? ¿Qué es lo que hace el TC actualmente? Claro, y ahí hay distintas opiniones. Ya desde el socialismo democrático la semana pasada hemos estado conversando esta posibilidad de que sea una comisión bicameral. No nos parece, o sea, nos parece que ese puede ser una buena solución, que esté integrada por distintos parlamentarios y en eso estamos avanzando. Para ver. Esa es la idea también de la derecha. La derecha tenía la idea de que fuera el Congreso. No habían señalado cómo. Esta comisión bicameral la propusimos nosotros, la propuso Camilo Escalona desde el Partido Socialista en la última reunión en que él asistió en representación del partido, y ha tomado fuerza y nos parece que es una de las ideas que puede tener un buen resultado. ¿Y tiene apoyo también en la Prueba de Dignidad, que más bien se inclinan por la Corte Suprema o un Tribunal Constitucional? Mira, todas las opiniones aquí se dan a veces coyunturalmente. Por ejemplo, he escuchado gente de la derecha, periodistas también, que dicen que el Tribunal Constitucional hoy día le gustaría a la izquierda porque tiene mayoría. Yo creo que no podemos estar pensando en construir institucionalidad a la medida. Aquí tenemos que ver cuál es el órgano que da mejores garantías a todos los chilenos y chilenas. Probablemente aquellos órganos que van a estar también sujetos a una revisión o un rediseño constitucional, que son todos finalmente, porque el Congreso también puede tener un rediseño, pero particularmente la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional también tienen esa problemática, ¿no? Que van a estar rediseñados. ¿Y cómo se van a elegir también a los miembros? ¿De dónde claro, van a venir? Que es un poco lo que pasa también con este órgano acompañante, con los expertos. Con los expertos. Y yo creo que los expertos y expertas, y yo subrayo el femenino, porque creo que este órgano, que sea un consejo asesor, tiene que tener también conceptualizada la paridad. La paridad. Creo que ahí es importante que tengamos, y hay grandes constitucionalistas en Chile, por lo tanto creo que es indispensable también que desde ahí exista la expertise femenina. Ya, hablemos de esas líneas rojas, ¿no? Desde acá establezco esa conversación, ¿no? Estos son mis mínimos. Entiendo que en el caso de, por lo menos el oficialismo, que incluiría hasta la democracia cristiana, está sí o sí que sea un órgano 100% elegido, pero desde la derecha se sigue con la idea de también incluir parlamentarios.
¿se está abriendo ahí alguna posibilidad y alguna mirada desde el socialismo democrático a que no se descarte eso o que sea a través, por ejemplo, un plebiscito de entrada que incluya también esa pregunta, pensando en los sondeos, en algunos estudios que nuevamente están hablando de esa posibilidad que habíamos entendido en el plebiscito de entrada que no era la opción, pero parece que está reflotando? Bueno, aquí muchos opinan, pero lo que se conversa en la mesa, porque aquí hay gente que no va a la mesa y que da las declaraciones más grandilocuentes. En la mesa yo no he escuchado que nadie esté por el plebiscito de entrada. No, por el plebiscito de entrada. Nadie lo ha planteado como parte de las conversaciones de la mesa. Ya eso lo ha planteado el Partido de la Gente, que se retiró de la mesa. Y el resto, los que permanecemos en la mesa, nadie ha planteado este tema. Pero quien encabeza la Cámara ha dicho que no hay que descartar nada. Por Incluso eso digo, menciona lo de la plebiscito de entrada. Pero una cosa, Viviana, son las opiniones que uno pueda dar. También diputados del Partido Socialista, yo misma dije no vamos a descartar una convención que pueda ser integrada, que sea 80-20, no porque sea lo que busquemos, pero tampoco podemos hablar siempre de líneas rojas, porque si cada uno tiene una línea roja y son líneas paralelas, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Aquí tenemos que movernos de nuestras posiciones, de la intransigencia, y lograr encontrarnos en un punto medio. Por lo tanto, para nosotros como Partido Socialista, el tema de que haya una convención 100% electa es nuestra aspiración, también lo es para el resto del socialismo democrático, pero eso no significa que no estemos abiertos a analizar otras opciones que se presenten. Pero en el fondo hay que respetar lo que ya está consensuado y en eso no estaría el plebiscito de entrada. Así vamos. Así vamos. Pero hay otro aspecto que comienza ya también a empujarse a ciertos sectores que finalmente saben que les conviene. El mismo Franco Parisi ha dado una entrevista en torno a eso. Hay ahí también hasta algún análisis en cuánto va a empujar también a quienes son parte del Partido de la Gente en torno a esas decisiones que puedan tomar en la discusión de esta tratativa, que se está acabando el crédito de la ciudadanía y hay una presión efectivamente que rápidamente se lleguen a acuerdos. ¿Por qué? Porque estamos con una problemática de seguridad económica, de inflación. ¿Eso está presente también un poco en la responsabilidad que están teniendo quienes conducen estas conversaciones? Te voy a contestar enseguida, pero antes quiero referirme a Franco Parisi. Leí la entrevista donde él clama desde Estados Unidos por solucionar las problemáticas de Chile. Yo creo que darle tribuna a una persona que dice en la entrevista estar en contra de todas las formas de violencia, que está con un problema judicial pendiente en Chile y que no es cualquier problema, la violencia económica también es violencia. Cuando se le priva a la mujer y a los hijos de lo necesario para vivir, también es violencia. Entonces yo, al menos respecto de él, no lo considero que esté habilitado para poder estar opinando, y mucho menos desde Estados Unidos telemáticamente. Yo creo que quienes tenemos interés en nuestro país tenemos que estar viviendo las experiencias y no estar con una agenda populista, que es la que él intenta instalar hablándole a los chilenos. Dicho esto, efectivamente aquí hay un sentido de urgencia por parte de todos nosotros, no porque no se esté trabajando en lo demás. La agenda de seguridad, el presupuesto que ha presentado el gobierno es un presupuesto enfocado en los temas económicos, en los temas de seguridad ciudadana y en los temas de seguridad social, que son los tres ejes que hoy día la ciudadanía reclama. Y por lo tanto, también la derecha, cuando dice que rechaza el presupuesto de un ministerio por distintas motivaciones, está poniendo en jaque al gobierno a través de estas artilugios, digamos, de no aprobar el presupuesto para presionar otras medidas que por ejemplo lo de José Miguel Ahumada en el caso de la UDI y el presupuesto en esa área. O el presupuesto de transportes por lo de metro. Entonces creo yo que cuando estamos conversando en una mesa para lograr acuerdos en lo grande, también ese mismo ánimo y espíritu de buena fe y de encuentro tiene que estar presente en el Congreso. ¿Se contamina el clima, eso sí, entonces? Es que el clima de la mesa no ha sido un mal clima. Entonces yo al contrario, creo que ese clima no ha estado marcado por ese debate en el Parlamento. Yo creo que ese clima de entendimiento que hemos mantenido en la mesa de conversaciones es el que debiera trasladarse al Congreso y no estar en la pelea chica, entendiendo que la oposición es oposición y que puede y debe tener las diferencias y plantearlas, pero no que
que sean moneda de cambio para aprobar un presupuesto que viene con una, digamos, apretando el cinturón, que viene centrado en la problemática económica del 2023 y que viene centrado en las necesidades urgentes de la ciudadanía, porque lo contrario es hablarle a la galería y hacer lo contrario en el Congreso. Aquí hay que tomar la responsabilidad política que todos tenemos. Ahora, ¿qué espera para que también pasemos a otra información de lo que pueda pasar esta semana? ¿Qué la dejaría conforme en torno a, por lo menos, hacer, no sé si esto va a ser público o no, qué es lo que podría ser un avance en estas conversaciones que se retoman? Yo creo que si resolvemos el asunto del mecanismo de solución esta semana, ya vamos a poder avanzar a lo otro, que es más bien un tema técnico y electoral que pueden resolverlo incluso, como se hizo el 15 de noviembre, una mesa técnica, que es ver cuántos, con qué sistema, cómo no se subrepresentan ciertas regiones. El 15 de noviembre se tomó la elección de diputados y se aplicó el mismo sistema. Todos entendemos que hoy día no vamos a tener un órgano de 155 miembros y por lo tanto hay que adecuar algún sistema, sea el de los senadores, duplicándolo y que lleguemos a 100, o haciendo algún cálculo, y yo creo que ahí son los expertos los que tienen que hacerlo, porque cometer un error en eso afecta a la ciudadanía, afecta a la representación de las distintas localidades de nuestro país. Que ellos lleguen al acuerdo del número, porque la derecha sabemos que están pidiendo menos, al menos 50, y la propuesta que se hacía desde el oficialismo era de 100 al menos. Claro, de 125, entonces bueno, si tenemos, por ejemplo, el número tomamos lo de los senadores, que son 50, y lo duplicamos y llegamos a 100. Y eso puede ser una buena solución, pero creo que no es lo importante es que lleguemos a algo que las bases, que son consensuadas y han demostrado un espíritu de buena fe de todos, tengan la garantía que también no sea, digamos, que nos consensuemos todos en que esa garantía nos deja tranquilos a todos. Y hecho esto, pasemos a ver el tema del mecanismo, porque eso ya es algo bastante más técnico, que puede tener una solución en otra instancia. Y los plazos, porque además también el CERVEL marcó ahí un cronograma en torno a partir en abril, por lo menos, si es que es un organismo 100% elegido. O sea, toda la idea del plebiscito de entrada tendría que ser sí o sí antes de abril. Es que nosotros no estamos por un plebiscito de entrada, nosotros estamos pero porque si la se presionara elección eso, sea, que la elección sea en abril o en marzo. La primera en torno a este tema. Claro. Ahora, si estamos hablando de un plebiscito de entrada, ya el calendario y el cronograma que nosotros hemos propuesto desde el progresismo no se va a cumplir. Por lo tanto, y el cronograma que hemos propuesto, que es para que se desarrolle en 2023, tanto la elección del órgano como el trabajo y finalmente el plebiscito de salida, tiene relación con que durante el año 2024 ya vienen elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores, etcétera, y por lo tanto entramos en otro ciclo electoral donde ya el tema constitucional debería estar resuelto. Paulina, quiero llevarle al tema de el gobierno, de lo que significa ser parte de dos coaliciones que están ahí y de lo que se puede ver algunas tensiones en temas que son también urgentes, ¿no? Uno de ellos es la seguridad. Hay una larga, por ejemplo, nota, voy a citar ahí al medio de la tercera, donde se analiza este probable giro a poder tomar la agenda en esta materia y que implicaría, por lo menos en muchas de las bajadas, convencer a Prueba de Dignidad y escuchar más al socialismo democrático. Y ahí hay puntos que se hacen, por ejemplo, de los planteamientos que han venido del PPD, también de algunos parlamentarios socialistas, decir de que efectivamente se pueden pagar costos muy altos en torno a ser parte del gobierno y no estar siendo escuchado de la misma forma que la injerencia que tiene Prueba de Dignidad en el presidente Gabriel Boric. ¿Es así? ¿Usted comparte esa visión? Mira, yo creo que se escribe mucho de esto de la injerencia o de las posturas. Yo creo que desde el socialismo democrático hemos sido claros en apoyar todas las medidas de seguridad del gobierno. Se han apoyado los estados de excepción, no siendo algo que nos guste, digamos, que no es algo que queramos que se mantenga a perpetuidad. Hemos estado abiertos a conversar acerca de la creación de otros estados de excepción. Los diputados socialistas han hecho planteamientos en Hacienda, en Interior, respecto de medidas y agenda legislativa que podríamos acelerar, porque entendemos que la seguridad es un problema para todos. No es solo un problema de seguridad en el sur, en la Araucanía o en el norte, sino que en las grandes ciudades, en las poblaciones donde quienes viven ahí hoy día ya no pueden salir a la calle después de las 6 de la tarde. Por lo tanto, eso, y que no es un problema que venga desde marzo, no es un problema de este gobierno, es un problema de los gobiernos que sucesivamente han fracasado en distintas medidas
y que hoy día, cuando tenemos un Ministerio Público que archiva la mayor parte de las causas, que no logra determinar, salir del imputado desconocido y lograr el imputado conocido. Que acusa faltas fiscales incluso. Bueno, pero también el gobierno de Bachelet implementó un programa de fortalecimiento del Ministerio Público, que en su momento se habló del Ministerio Público 2.0, con fortalecimiento, con una escala de carrera funcionaria, con más fiscales, con asistentes, con recursos para inteligencia interna. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Cuál es el balance que hace el Ministerio Público 8 años después que sale el fiscal y el fiscal nacional se va sin dar una cuenta de eso? Montan un observatorio. A mí me preocupa que el Ministerio Público tenga un observatorio de la criminalidad y nos dé cifras como si fueran una ONG. Ellos son el órgano persecutor fiscal, son los obligados a investigar los delitos, a perseguirlos y a lograr condenas, porque ese es el objetivo del Ministerio Público, pasar del imputado desconocido, del NN, a tener identidad, a procesarlo, a imputarlo, digamos, y a condenarlo en el sistema judicial. Pero esa cadena no está. Entonces, hoy día vamos a nombrar un nuevo fiscal nacional. Y esa debe ser el foco, ver quién es la mejor persona para esto. Ahora, cuando hace todo ese planteamiento, y vuelvo ahí también a lo que se ha dado a conocer como una cierta también posición distinta entre el socialismo democrático con Apruebo Dignidad a la priorización. Y sobre todo este punto que se ha establecido, y por ejemplo el mismo senador Ignacio Latorre dice que la exconcertación no nos venga a decir cómo gestionar la coalición, algunos han sido enfáticos en el cumplimiento del programa, entonces resurgen incluso esta idea de una colaboración crítica, que recordemos que fue Revolución Democrática en el gobierno de la expresidenta Bachelet. ¿Es algo que está presente? ¿Es una idea? ¿Y cómo le responde también al propio senador Latorre de decir cómo no nos van a pautear, más o menos? Sí, yo creo que no es muy feliz la entrevista de Latorre hoy día, porque da cuenta de un ánimo que por lo menos nosotros cuando conversamos no es el que veo. Entonces me extraña que lo plantee en esos términos. No quiero hacer conjeturas sobre eso, pero la verdad es que... Pero sí enrarece el ambiente. Por supuesto, porque palabras sacan palabras. Entonces, cuando él dice que no quiere que le demos cátedra, bueno, aquí hay una experiencia. Yo creo que si el presidente Boric consideró al socialismo democrático, digamos, ingresarlo desde el principio del gobierno, no habiendo sido parte de la coalición original. Nosotros apoyamos sin ningún tipo de condiciones como Partido Socialista la segunda vuelta del presidente Boric, sin esperar ingresar al gobierno. No, lo apoyamos con convicción, entendiendo que él tenía un proyecto progresista, transformador, que nos representaba. Y si el presidente toma esa decisión, yo creo que su coalición tiene que respetarla y apoyarla, y no denostarnos por los diarios. Esa tensión entonces no está en el gobierno, sino que está en algunos parlamentarios de Apruebo Dignidad. Yo creo que esta tensión está en algunos, pero finalmente no nos tensionan a nosotros, ponen en tensión al presidente. Entonces finalmente los cuidados del sacristán afectan al señor cura, porque aquí se pone al presidente a dirimir un conflicto que no debiera tener que dirimir. Nosotros tenemos que ser capaces de avanzar, porque lo que está esperando la ciudadanía es que todos nosotros y todos nuestros votos estén a la hora de los que hubo, como se dice, con los proyectos del gobierno, y no como ha ocurrido ahora, tú que planteabas los temas de seguridad, por ejemplo, donde el socialismo democrático ha estado permanentemente con los votos, o con el TPP-11, entendiendo que es un proyecto que ha impulsado el gobierno. Bueno, han estado los votos sin recriminaciones y sin duda. Al parecer de muchos, ese conflicto se tiene que dirimir, o de alguna manera ya se marcó con el TPP-11, que ya una señal había sido el nombramiento de Carolina Toá en Interior y de Analía Uriarte en SECPRES. Porque también aquí hemos visto a la canciller, que es socialista, marcar un punto distinto a lo que es el propio subsecretario Ahumada, donde está la tensión. ¿Es así? Es que no, mira, no son señales, son decisiones políticas del presidente. Por eso yo creo que aquí hay que respetar la decisión del presidente, que ha sido incorporar al socialismo democrático al gobierno,
En principio, acuérdate que se habló de los anillos. Bueno, claramente... ¿Eso quedó atrás? No, pero claramente en la primera etapa del gobierno, hasta el 7 de septiembre, no estábamos dentro del primer anillo. Estábamos en el gobierno, pero no estábamos en el primer anillo. Y ahora estamos en cierta igualdad de condiciones al incorporarnos al comité político de manera importante. Eso creo que es una decisión del presidente y hay que respetarla. La canciller efectivamente tiene una posición y es esa la posición que debe valer. Los subsecretarios, yo fui subsecretaria, así que conozco la labor de un subsecretario, es ser el jefe de servicio. No está para dar la línea política del ministerio en el que está, porque finalmente, como incluso su nombre lo indica, es un subsecretario. Está por debajo del ministro o de la ministra y aquí la opinión que debe valer es la de la canciller, tal como ha ocurrido con el TPP, y que finalmente hoy día estamos en espera de este tema de la side letter y ya se ha dicho que de aquí a fines de año el tratado va a estar en condiciones de ser depositado. Paulina Bodanovich, le agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar y bueno, bien atentos a lo que va a ocurrir ya mañana cuando se retomen esas conversaciones del proceso constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Buen domingo.